Mario Benedetti. Nacimiento y trasladación. Mario Orlando Ardiamlet Brenno Benedetti Parugia, Paso de los Toros, 14 de septiembre de 1920 Montevideo, 17 de mayo de 2009. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Primeros años. Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Fue hijo de Brenno Benedetti y Matilde Farrugia. Residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los primeros 2 años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios. Tras una fallida estadía en ese sitio, donde fueron víctimas de un estafador, se trasladaron a Montevideo. Comienzos literarios. En 1943 dirigió la revista literaria Marginalia. Publicó el volumen de ensayos Peripecia y novelas. En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año en que fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberry. El 23 de marzo de 1946 contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida. En 1954 es nombrado director literario de dicho semanario. A partir de 1950 es miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. Participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Es su primera acción como militante. Ese mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, Esta Mañana. Mario Benedetti fue ganador del galardón en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renunció sistemáticamente a él, por discrepancias con su reglamentación. Exilio. Tras el golpe de Estado en Uruguay de 1973 renuncia a su cargo en la universidad, pese a ser elegido para integrar el claustro. 3 Por sus posiciones políticas debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exiliaría en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba, en el año 1976. Al año siguiente, Benedetti recalaría en Madrid, España. Fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando a las madres de ambos. Regresó a Uruguay. Vuelve a Uruguay en marzo de 1983, iniciando el autodenominado periodo de desexilio, motivo de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del consejo editor de la nueva revista Brecha, que va a dar continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido en 1974. En 1984 Sergio Renán dirigió Gracias por el fuego, un filme cuyo guión estaba basada en la novela homónima de Benedetti. En 1985 el cantautor Juan Manuel Serrat graba el disco El Sur también existe sobre poemas de Benedetti, contando con su colaboración personal. Últimos años. Benedetti participó en la película llamada El lado oscuro del corazón, una producción argentino-canadiense, estrenada el 21 de mayo de 1992, donde se puede ver a Mario Benedetti recitando sus poemas en alemán. Benedetti recibió el 30 de noviembre de 1996 el Premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay. En la ocasión, Benedetti fue destacado por su obra narrativa. El mismo año, junto a otros 50 escritores, fue distinguido por el gobierno de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. Muerte. El día 17 de mayo de 2009, poco después de las 18:00, Benedetti muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. 89 El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. En el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara, con honores patrios, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, desde las 9:00 del lunes 18 de mayo. Su cortejo fúnebre fue encabezado por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Central de Trabajadores. Obra. Su extensa obra abarcó los géneros narrativos, dramáticos y poéticos. Asimismo fue autor de ensayos, y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios casetes y CD en compañía de Daniel Biglietti en solitario. Juan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas en el disco El Sur también existe. También la argentina Nacha Guevara cantó sus poemas en el disco Nacha Guevara canta a Benedetti. Comentarios. Entre ellos están, Esta Mañana, 1949. Ustedes, por ejemplo, 1953. El reportaje, Marcha, 1958. Drama. Pedro y el Capitán, Santillana, 1979. Novela. ¿Quién de nosotros? Número, 1953. La tregua, Boquetis 1987-580-095-3, 1960.
Gracias, por el fuego, Seixbarlis 950-731-510-1, 1965. El cumpleaños de Juan Ángel, 1971. Primavera, con una esquina rota, 1982. La boda del café, 1992. Andamios, 1996. Poesía, entre ellas. La víspera indeleble, 1945. Solo mientras tanto, número, 1950. Poemas de la oficina, número, 1956. Poemas del Hoy por Hoy, Alfa, 1961. Record. Uno de los poetas más reconocidos a nivel mundial, por sus increíbles poemas y formas para. Sus frases. Eduardo Galeano. Nacimiento 3 de septiembre de 1940 de Montevideo, Uruguay. Sus primeros años. Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica. Su padre fue Eduardo Hugues Rosen, y su madre, Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido, para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, del Partido Socialista. Comienzos literarios. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influyente, que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado y los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar. Editó durante 2 años el diario Época. Contrajo matrimonio 3 veces, la primera, con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, Verónica Hugues Brando, luego, con Graciela Berro Rovira, con quien tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio Hugues Berro, finalmente, con Elena Villagrán. Durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante la cual le preguntó por qué no emitía señales más a menudo. Perón me contestó: el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. Premios. Entre ellos: Doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana 2001. Doctorado honoris causa de la Universidad de El Salvador 2005. Se le concede el grado de Comendador de la Orden de Mayo al Mérito de la República Argentina 2006. Obras. 1964, China. 1966, Los Colores. 1967, Guatemala, país ocupado. Su trilogía Memoria del Fuego, que combina elementos de la poesía, la historia y el cuento, está conformada por Los Nacimientos, 1982, Las Caras y las Máscaras, 1984, y El Siglo del Viento, 1986, y fue premiada por el Ministerio de Cultura del Uruguay y también con el American Book Award, distinción que otorga la Washington University. La obra es una cronología de acontecimientos culturales e históricos, que proporcionan una visión de conjunto sobre la identidad latinoamericana. Por su audaz mezcla de géneros y su talante crítico es quizá una de las obras más ilustrativas de la labor de Galeano. Contrajo matrimonio 3 veces, la primera, con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, Verónica Hugues Brando, luego, con Graciela Berro Rovira, con quien tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio Hugues Berro, finalmente, con Elena Villagra. Entre 1987 y 1989, integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986, para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país, 1973-1985. Padecía cáncer de pulmón desde 2007, esto lo había obligado a reducir sus apariciones públicas, a pesar de lo cual siguió participando en diferentes eventos. Luego de estar internado una semana en el Sanatorio 2 del Casmu a raíz de su enfermedad, falleció el 13 de abril de 2015 a las 8:20 GMT3, en su natal Montevideo. Premios. Doctorado honoris causa de la Universidad de La Habana 2001. Doctorado honoris causa de la Universidad de El Salvador 2005. Se le concede el grado de Comendador de la Orden de Mayo al Mérito de la República Argentina 2006. En abril de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de las Venas Abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. El hecho provocó que se convirtiera en pocas horas en un éxito de ventas en Internet. Muerte. Murió de cáncer